Muy buenas tardes. Bienvenidos a un podcast más de marketing de élite. En esta ocasión traigo a una persona que seguramente ya conozcáis porque me habéis visto con él en una entrevista que tuve el placer de que mi amigo Iván Amezcua me hiciera para la radio de México. Y hoy lo he querido traer porque la verdad considero que aparte de ser un gran consultor, mentor, conferencista y director de su empresa Sinergia Consultores, creo que es un gran experto en marketing, en ventas, pero sobre todo en el mundo del emprendimiento. Buenas tardes, Iván. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Javier. Pues aquí estamos a la orden desde Aguascalientes, México. Buen sitio, ¿verdad? Sí, estamos en el centro, es el corazón del país. Pero ahora mismo no hay muchas aguas calientes. Veo que hace un poquito de frío ahí. Sí, sí, claro. Ahorita en la época en invierno, normalmente diciembre y enero son los meses fríos, puede amanecer a 4 grados, pero en verano estamos a 40, entonces es extremoso. Qué bien. Bueno, vamos a meternos en materia. Y me gustaría hablar contigo de esta gran revolución que ha sido la inteligencia artificial, en la que parece que todo el mundo hoy en día la utiliza y puede ser que se crean que la utilizan de manera correcta, pero por experiencia que yo tengo, y ahora me compartirás la tuya, veo que todavía no se han adaptado de verdad a lo que es la inteligencia artificial y cómo puede producir cambios en sus distintos negocios. ¿Cuál es el punto de vista que tú tienes sobre la inteligencia artificial y sobre lo que está provocando en el mundo empresarial? Claro. Bueno, mira, de entrada yo creo que es un tema que está en boga estos últimos meses o los últimos 2 años que ha sonado tanto el tema de la inteligencia artificial. Muchas veces no logramos como ver el panorama completo. Algunas personas quizás no lo identifican como tal, refiriéndome a un instrumento, una herramienta que ya utilizamos de manera cotidiana. Vamos, algún dispositivo, un aparato como un Alexa o un asistente pues, digital, que hay ya 3 o 4 en el mercado, utilizan inteligencia artificial. Cuando vemos nosotros una red social tipo Facebook, hay algoritmos, hay mecanismos de inteligencia artificial, ¿no? que nos ayudan o nos perjudican, ¿verdad? Porque nos van etiquetando con cierto tipo de productos, de contenidos, de advertising. Entonces, creo que es algo que ya estamos utilizando, eh, a veces aprovechando muy bien, y no estamos muy claros de que se trata de inteligencia artificial. Entonces, por principio, si nosotros ponemos ya sobre la mesa de qué se trata, ¿no? De qué viene y hacia dónde va la inteligencia artificial en todos los ámbitos, no solo en los negocios, en el ámbito personal, en lo de salud, en publicidad, etcétera, nos daremos cuenta que ya está muy presente en nuestras vidas, pero sobre todo, y no menos importante, que trae una ruta marcada, eh, con muchas posibilidades, porque me parece que es un abanico aún inexplorado de hasta dónde va a llegar el uso de la inteligencia artificial y particularmente en los negocios, cómo se ha venido presentando y cuáles van a ser las tendencias. Mm. Hay una pregunta que te quería hacer, Iván. Y está muy bien todo esto de la inteligencia artificial y yo creo que está para quedarse y para Sí. hacer cambios. Pero en Europa, sobre todo en España, yo no veo a los pequeños emprendedores preparados para esta gran revolución industrial, porque yo considero que la inteligencia artificial, y si nos vamos a la historia, sucede, es una nueva revolución industrial. ¿Cómo consideras tú que los pequeños y medianos empresarios están en estos momentos y si se van a ser capaces de adaptarte o de adaptarse, mejor dicho, a este gran cambio? Porque es un gran cambio y no lo están viendo, porque curiosamente muchísimos pequeños empresarios hoy en día no invierten en marketing,
no tienen procesos de venta, no tienen procesos internos en sus negocios, no tienen absolutamente nada. Y viene esto de que todo el mundo conoce ChatGPT, pero no saben utilizar ni ChatGPT, ni saben crear un plan de marketing con ChatGPT, ni saben crear nada. ¿Cuál es tu experiencia en todo esto? Claro, no es muy distinto a esta parte del mundo. Definitivamente hay un segmento importante, un grueso, que en este momento no está muy adherido al tema de la digitalización o de las aplicaciones y demás. Yo estoy de acuerdo en que esta es parte de una revolución, ya desde que se digitaliza, ya es todo un cambio, ¿no? Es una vuelta de tuerca en la forma en la que hacemos negocios, en la que facturas, en la que publicitas, etcétera, ¿verdad? Entonces, pensar ya en este mundo, en esta generación en digital, creo que es lo más correcto. El tema es que hay segmentos, por así decirlo, hay empresarios o hay emprendedores, hay industria, hay mucho comercio, que hoy por hoy no depende directamente de las cuestiones tecnológicas, a lo mejor que ya comienza, ¿no? Por ejemplo, la agroindustria, ¿no? La cosa de alimentos, el orgánico, etcétera, todavía es como muy artesanal, alimentos y demás. Sin embargo, son tendencias que nos van llevando o nos van empujando quizá, ¿no? Algunos los jalan, otros los empujan, a estar ya en este ruedo porque el marketing digital es un hecho, tiene una penetración comparativamente buenísima, muy poderosa. En muchas ocasiones, sobre todo cuando hablamos de social media, pues es gratuito, porque puede ser también una campaña orgánica, ¿no? Pero el tema de la inteligencia artificial, como decía al inicio, lo estamos utilizando ya casi sin querer. De hecho, somos, por así decirlo, somos víctimas también ya de algunas estrategias, de tácticas de inteligencia artificial. Por ejemplo, en el mailing, cuando yo hago una programación de un mail out para promover X servicio, una campaña, una postal, etcétera, etcétera, pues ya hay herramientas que me permiten discriminar, por ejemplo, a cierto público o cambiar el lenguaje, personalizar, que esa es una característica de la inteligencia artificial, la personalización. De hecho, me gustó mucho un listado que hizo Hayas Marketing, donde identifica 10 posibilidades más viables y claras y potentes de la inteligencia artificial, empezando por la capacidad de aprendizaje y adaptación. Entonces, imagínate los programas que van a poder aprender cómo mover el producto, cómo mejorar tu producción, cómo cambiar, hacer ajustes de calidad, cómo realizar contenidos de marketing, y eso ya es real, ¿no? Aprender, o sea, la inteligencia artificial generativa, esta que aprende de sí misma, ¿no? Y que puede convertirse en una herramienta sumamente poderosa, yo diría, quizá hasta con cierto riesgo, ¿sabes? Porque si bien los seres humanos somos no perfectos, Ujú. sí, somos perfectibles, ¿verdad? Somos perfectibles, pero la inteligencia artificial va aceleradamente, va evolucionando a una velocidad que realmente a algunos preocupa, ¿sabes? No sé si recuerdas que hace 10, 12 meses se tuvo que firmar un acuerdo, unos convenios con Microsoft, con Google, con Amazon, con los grandes, ¿no? Mm. Sí, sí. Donde ellos opinaban que había que frenar un poquito, que habría que ralentizar, aletargar el desarrollo de la inteligencia artificial generativa porque no se había legislado nada en torno a ello y en cuestiones no solo legales, sino en cuestiones éticas, pues podía representar como un problema mayúsculo. Entonces, ellos estuvieron de acuerdo, ¿no? O sea, las grandes compañías que inciden en el desarrollo de esta tecnología, decían, yo creo que vamos muy rápido, esta bola de nieve no la vamos a poder detener ni juntos, entonces creo que vale la pena poner mucha atención en qué sí puedo comenzar a utilizar de inteligencia artificial, por ejemplo, en un negocio para crear un contenido, a lo mejor un post en Facebook, por decir, o en Instagram,
Ok, ¿cómo la puedo utilizar? Bueno, está, por ejemplo, hay varios, pero DALL-E, por ejemplo, que es muy conocida esta aplicación, pues porque ahí voy a poder poner mi producto en una cafetería, en un atardecer o en una tarde lluviosa, con una familia feliz. Está muy padre que echemos mano de la inteligencia artificial generativa de una manera ética y responsable y con esta facultad de poder expresar exactamente lo que quieres de una manera, lo voy a poner así, gratuita, ¿verdad, Javier? Porque yo voy a generar estas fotos sin pagar derechos de autor y estoy generando un tríptico, un póster, un post para marketing digital, echando mano de inteligencia artificial. No estoy afectando a nadie, estoy tomando yo ventaja sobre esto y puede ser una imagen muy agradable, o por supuesto que es única, que va a ser original. Entonces, fíjate, estamos hablando apenas del primer punto, a la capacidad de aprendizaje y adaptación, ¿no? Y cómo podemos expandir nosotros nuestras técnicas. Otro punto, pues, es el proceso y análisis de volúmenes de datos. Para el tema de base de datos, que es súper engorroso, sobre todo pues, para grandes empresas, ¿verdad? Pero desde las pequeñas, cuando vas formando ya tu base de datos, a partir de, oye, te regalo este ebook si te inscribes conmigo, o puedo presentarte este webinar de recetas, qué sé yo, ¿no? El negocio que sea, a cambio de tu WhatsApp o de tu email. Las empresas van formando su base de datos. ¿Qué vamos a hacer después? ¿Cómo los vamos a procesar? ¿Cómo los vamos a aprovechar? Y después otra, por ejemplo, algo muy importante es la automatización también de tareas repetitivas que en la empresa, en la industria, incluso en áreas administrativas, son costosas, sobre todo en tiempo, en hora hombre, etcétera. Entonces yo creo que hay posibilidades ya muy claras, algunas empresas ya están echando mano de lo que hay y como hay, porque le falta también progresar a la inteligencia artificial. Yo a veces veo, por ejemplo, en un smartphone, no tengo ahorita claro un ejemplo, ¿no? Pero a veces veo y digo, o sea, este no es un smartphone, la verdad es que es muy tonto, le falta mucho aprender, ¿no? Y se me ocurren ideas y digo, es que con inteligencia artificial podríamos evitar este problema, esto. Falta alguien que lo desarrolle. Entonces, fíjate que hay oportunidades incluso de negocio, propiamente oportunidades de negocio para desarrollar mediante inteligencia artificial más soluciones. Y creo que esta es una parte medular. Si nosotros ponemos la vista en los próximos 5 y 10 años, en la oportunidad de poder generar grandes soluciones a través de inteligencia artificial, cuidando lo que comentaba, ¿no? La parte legal y la parte ética, que es muy importante. Sí. Ahí has dicho una cuestión importante, ¿no? Personas. ¿Crees que la inteligencia artificial nos va a sustituir a las personas? Porque tendríamos un problema, ¿no? Sí, sí, bueno, ojalá que se dé en una parte y Dios quiera que no otra jamás, ¿no? Te lo voy a poner así. En la que ojalá que sí nos supere y rápido es, por ejemplo, en la resolución de problemas complejos. Sí. Problemas Yo también. complejos, y no estoy hablando necesariamente del cosmos, ¿no? O de la metafísica, o de que vaya que nos hace falta procesar, ¿no? En problemas complejos en la misma industria, en empresas donde no cuadran los números, en donde nuestra lógica nos limita, no salimos de la caja. Entonces, cuando la inteligencia artificial nos ayuda en resolución de problemas complejos, pues va a ser increíble. Imagínate el momento en el que, y no sé si ya se ha dado, pero imagínate el momento en que en un laboratorio médico nos resuelve un complejo problema de sales para la cura del cáncer. Va a ser fabuloso que la inteligencia artificial que genere y que reaprende de sí misma y que evoluciona exponencialmente nos diga, estaba tan fácil, mira, esta es la fórmula para terminar con células cancerígenas. Eso me encantaría escucharlo pronto. Pero por otro lado, ¿en dónde creo que no nos convendría que se desarrolle demasiado? En toma de decisiones sensibles que sí van a afectar al humano, ¿verdad? No sé si escucharon hace algunos meses que pusieron a dos chatbots, ¿no? Con IA y discutían y empezaron muy cordial y terminaron casi como que en guerra, pero la conclusión fue
que había que eliminar a la raza humana porque era el problema del planeta. ¿Sí? Entonces, esa es la solución para la inteligencia artificial, el humano es el problema. Yo tengo una hipótesis así muy como de ensueño, ¿verdad? Que los grandes guionistas de Hollywood, los grandes guionistas de cine, así como otros grandes artistas, ¿no? Entre músicos, empresarios, gente muy talentosa, es gente de élite que se reúne en ciertas fiestas muy particulares. Ujú. Y entre estos, pues hay también personas de ciencia, escritores, gente tanto de academia como de ficción, de todo. O sea, es la crema innata. Y ahí es donde a mí me parece que a los científicos se les sale hablar de todo esto, de la clonación, de la inteligencia artificial, de la exploración del universo, de toda esta parte científica, y que los guionistas lo toman, ¿no? Toman esos pedazos y van creando películas a partir de esta visión, de estos experimentos, de estas tesis, y lo vemos desde Star Wars con George Lucas. ¿De dónde sacó que la gente se iba a clonar? ¿De dónde sacó que íbamos a mutar, que iba a haber tantos problemas genéticos? ¿De dónde saca eso? O sea, me parece que es imposible que aquello que no percibas por los cinco sentidos lo puedas crear en tu mente. Tu realidad es solo lo que has percibido. ¿Cómo percibe eso un guionista? ¿Cómo percibió que las máquinas iban a tomar decisiones? La gran pregunta es, hoy 2023, 2024, ¿de qué se habla en esas tertulias? ¿Qué va a venir? ¿Qué viene en 10 años, en 20 años? ¿No? Totalmente. Es un gran cambio el que va a surgir, ¿no? Seguimos hablando un poquito de inteligencia artificial, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de ciertas herramientas a las que normalmente el pequeño empresario creía que no podía acceder. Por ejemplo, a hacer preguntas a un consultor financiero sobre una toma de decisión, a tener una herramienta de un Kaflow, a tener una herramienta de un plan de marketing, a tener un cuadro de mandos. Hoy en día, ChatGPT, si le da las indicaciones correctas, te da la plantilla e incluso la formación adecuada. Sí. La Sí, cuestión es, ¿sabrán las pequeñas empresas aplicar estas herramientas que son súper necesarias? bueno, yo creo que el primer paso es, si ellos identifican justamente esos objetivos, los procesos y cómo medirlos, yo creo que es cuando vale la pena brincar ya a un chat GPT como el que mencionas, de OpenAI. Vale la pena ya brincarlo porque entonces te va a acelerar los procesos e incluso te va a representar grandes ahorros, Javier. O sea, eso es importante. Y tiene un claroscuro, porque cuando hablamos de que nos representa ahorros es porque vamos a tener que despedir a ciertas personas. Cuando una computadora te está generando ya cuestiones financieras, de marketing, de un guión, vamos, el guión para un comercial, bueno, hubo un caso reciente, tú lo sabes, ahí en Campofrío, en España, que generaron el primer spot, ¿no? Con un script de inteligencia artificial, que parece que no ha tenido como los resultados, y ya dijeron, es que lo hizo la inteligencia artificial, a lo mejor lo hicieron ellos, ¿verdad? Pero se están lavando las manos, nunca sabremos qué tan verídico sea, pero si la persona no tiene la preparación, la visión, el expertise, ¿cómo va a determinar que lo que genera, en este caso un ChatGPT o cualquier otro instrumento o aplicación de inteligencia artificial, cómo va a determinar que efectivamente es buena? O sea, necesitamos nosotros tener todavía ese control para poder determinar qué sí delego a la inteligencia artificial y cómo lo voy a medir, cómo lo voy a supervisar y qué es lo que vale la pena seguir manejándolo, digamos, de manera tradicional o analógica, Hmm, porque cuando me hablas tú de este ejemplo es buenísimo, ¿no? De una toma de decisiones financiera. En las finanzas no hay emociones, ¿no? son números, es como las ventas, ¿verdad? No hay, ay, más o menos nos fue muy bien, estamos muy contentos, se ven bien los números. No, el número es seco, es frío, es cumpliste la meta o no cumpliste tu cuota de venta,
y es frío el número. No, no hay otra manera de verlo. Y aquí precisamente viene un tema, me parece que es muy relevante, porque las personas, que es a quienes vendemos y con quien convivimos y a quien nos debemos, a un cliente y demás, somos un ramillete de emociones. Nos movemos por emociones y tomamos la mayoría de las decisiones por emociones, desde cómo te paras y qué desayunas y cómo te vestiste, todo eso son emociones. Entonces, y más si hablamos en el neuromarketing y demás, tú lo sabes muy bien. Pero esa parte es la que no va a poder decidir la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué sí le podemos decir en este momento al empresario, el emprendedor de España o de México o de Colombia? ¿Qué le podemos decir? Bueno, primero tenemos que detectar cuáles son las oportunidades en las que sí podemos ir delegando ya la inteligencia artificial, porque también tenemos que entrenarnos. Y esa es una realidad. Es como cualquier otro software que haya entrado hace 30 o 20 años. Hay que empezar a utilizarlo, es como andar en bicicleta. Y una vez que agarres vuelo, ya no te vas a querer bajar de la bicicleta. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, mira, una actividad muy interesante que está para las empresas, sobre todo medianas y grandes, la detección y prevención de fraudes. O sea, el poder identificar patrones anómalos en tus procesos, eso puede detectar fraudes. Esto es importante para un empresario, ¿no? Otra cosa que además va siendo cada vez más popular y ya estoy viendo que hay unos gadgets cada vez más minúsculos, la traducción, el multilingüismo. Si yo quiero hacer un brochure, una venta, una cotización, la dicta si ya está en japonés, en mandarín, en inglés, ¿me explico? Entonces, me parece que hoy por hoy hay herramientas bastante positivas, orientadas a la productividad, sobre todo a la productividad, no tanto a la toma de decisiones, sino a la productividad, a la eficiencia, al ahorro, que sí están a nuestro alcance. Totalmente. Pero la verdad que hay cosas muy curiosas que las personas, ya te digo, que no son plenamente conscientes de todo esto, ¿no? De todo este gran potencial que tiene, ¿no? Y si me lo permite, voy a compartir brevemente la pantalla para que los usuarios vean algo, ¿no? Es esto, ¿no? Te vas a ChatGPT y dices, he vendido este año 976.000 euros. El año pasado 827.000, ¿no? ¿Cuánto he crecido? Le das aquí y te da un porcentaje de datos, te dice la fórmula. Esta fórmula muchas personas la desconocen, el pequeño empresario. A Uh partir de -huh. este dato, puedes seguir hablando con la máquina, puedes seguir calculando y puedes seguir interactuando para, como tú bien dices, desde esa parte fría, analizar en qué punto tienes que crecer, en qué no tienes que crecer. O sea, es que esta herramienta es súper poderosísima para los pequeños empresarios para utilizarlo de una parte analítica. Y por eso veo una gran importancia en todo esto, ¿no? Sí, fíjate que a mí me encanta el uso y este ejemplo que pones es buenísimo, es bastante útil, porque parece que es una pregunta muy sencilla, que desmenuza muchas cosas, ¿no? Que le puede arrojar luz al empresario sobre lo que ocurre de una manera instantánea, Javier, porque lo tienes al alcance de tu mano. A lo mejor te daría pena preguntárselo a un contador, a un financiero, y te va a cobrar honorarios, ¿me explico? Por eso creo que es muy conveniente, sobre todo para quien tiene menos recursos, acercarse a este tipo de aplicaciones, eh, para preguntar sobre tendencias, sobre cuestiones de exportación, sobre leyes o normativas, sobre muchas cosas, porque ahora, y yo lo vi con algunos alumnos universitarios que me decían, es que yo ya no googleo las cosas, ya todo lo averiguo en ChatGPT. Entonces ahí ya me va desarrollando todas las ideas. Y bueno, de ahí yo lo tomo, ¿no? Lo sintetizo, porque de otra manera también, académicamente, pues pueden caer en un plagio, desde luego. Dice, pero ya no googleamos, ahora lo buscamos en el chat GPT. Entonces,
Fíjate que importante, en este momento ya no es de entrar a un YouTube a decir, quiero la receta del pastel de chocolate. Ahora se lo pides al ChatGPT. Total, y te lo da. Sí, claro, y le puedes decir, quiero la receta de tal pastel, ¿cómo lo voy a hornear? A una altura de 1700 metros sobre el nivel de mar, porque ya sabes que para hornear es importante la altura. O sea, entonces el ChatGPT ya te puede dar la receta exacta de lo que estás buscando, ¿no? Y no algo genérico que ha estado ahí en YouTube por años, ¿no? Claro, si vuelvo a compartir y seguimos el ejemplo, ¿no? Aquí normalmente te dice que has Claro. crecido un 20,94%. Y aquí le digo, mi empresa se dedica a vender libros. Y los libros que he vendido son de ciencia ficción y novelas. ¿Y qué estrategia financiera y de marketing me recomienda? Entonces ChatGPT te dice que tengas una gestión de inventario eficiente, un gran problema en muchísimos negocios, que ¿Mm? tengas precios dinámicos, es decir, te obliga a hacer un plan de marketing dependiendo de la demanda para subir o bajar el ¿Mm? precio, que diversifique los ingresos, que busques otras fuentes de ingresos, como por ejemplo aquí te dice libros usados, ediciones especiales o mercancías relacionadas, y también te habla del control de los costes, porque claro, cuando una empresa vende más, lo normal es que el dueño gaste más, y es un gran error. Hay que tener un gasto sostenido en el tiempo, ¿no? Y también he Sí. pedido estrategias de marketing, ¿no? Y me las dan a priori, ¿no? Se trata de que esta herramienta es tan poderosa, que no hace falta coger como si fuera un experto, como si hablaras con mi amigo Iván, ¿no? Porque mi amigo Iván tiene una cosa que la máquina no tiene, que es conocimiento de tu negocio y conocimiento de las personas, que eso es muy importante, ¿no? Pero sí que es Claro. verdad que te da una base para ir profesionalizándote, ir dando un paso hacia el futuro e ir avanzando, que creo que es lo que las pequeñas y medianas empresas deben de hacer. Eso no quita que deben de contar, y yo siempre lo digo, con las figuras de un mentor, consultor o empresario con conocimiento, como este, por ejemplo, es tu caso, ¿no? Sí, desde luego. Y yo creo que ahí hay un gran potencial en la personalización, eh, incluso en las recomendaciones, ¿no? Porque en el marketing y el comercio electrónico, estas herramientas te ayudan a perfilar, a personalizar experiencias, a hacer recomendaciones basadas en el comportamiento del consumidor o de ese segmento de, finalmente tú alimentas los datos, ¿verdad? Pero para el empresario, el tener esta ruta, que además es instantánea también, Javier, o sea, le pones enter y pum, ya te está generando todos estos resultados. Este ejemplo que pones, que es muy puntual, que es bastante práctico, yo creo que es como oro molido. Tengo nada más una reserva. ¿En qué momento estamos invitando a que la gente lo explore, verdad? A que nos entrenemos. Pero ¿hasta qué momento llegará el punto en que seamos dependientes de la inteligencia artificial? ¿Y qué riesgo también podría esto representar, dado que son empresas privadas? Son empresas privadas y son lucrativas. ¿Vale? Y cuando media dinero, ¿verdad? Cuando hay por ahí dinero de por medio, fíjate nada más, pensando en una visión prospectivista, ¿no? A 50 años, ¿crees que pudiera tener una dosis, por ejemplo, este, adoctrinante, que llevar al mundo a pensar de una manera, a reaccionar de otra manera? O sea, ¿cuáles son los riesgos? Justo, yo insisto en cuando le dejemos toda la inteligencia artificial, creo que ahí podrían venir algunos riesgos importantes. Por eso creo que vale mucho la pena entrenarnos, prepararnos nosotros para poder utilizar y controlar la inteligencia artificial. Sí, totalmente, porque no nos olvidemos, como bien ha dicho Iván, eh, que la inteligencia artificial por eso es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque el ser humano es vago de por sí. El ser humano, si se lo dan todo hecho, el ser humano se acostumbra fácilmente al placer. Es una Sí, cuestión que el cerebro busca constantemente. sí, Y sí. en los negocios, como bien sabe Iván, contra más incómodo estés, contra más activo estés, mejor te va a ir siempre.
Entonces, la inteligencia artificial también puede provocar esa parte que tu cerebro está deseando, que es el placer, el no hacer nada, el que todo te lo den hecho, y eso es un riesgo enorme para tu negocio y sobre todo para tus intereses. Por eso siempre recomiendo que la figura como tu negocio y como tú, ¿no? En este caso, es fundamental en los negocios, ¿no? Porque una persona que te guíe, que te haga un plan, que te estructure. Lo que pasa es que normalmente las pequeñas y medianas empresas no valoran esto, pero la que lo valora crece exponencialmente, ¿eh? Sí, sí, sí. Y la ruta, al menos así lo veo yo, la ruta es, necesitamos prepararnos más para saber aprovechar la inteligencia artificial. No al contrario, hacer menos, cruzarte de brazos y que todo lo haga y lo decida y lo mueva la inteligencia artificial. Insisto, porque es de una empresa privada, tú no eres accionista de esa empresa, entonces los intereses, la ruta y los objetivos y las mediciones las debe de llevar uno, ¿no? A la manera como puede. Entonces, esto precisamente es lo que a mí en gran medida me convenció de estudiar el doctorado en Humanidades y Sociedad Digital allá en la Universidad de La Rioja, porque había que comprender precisamente la tendencia, o sea, ¿cómo me veo yo en 10 años? Total. ¿No? ¿Cómo se ve el comerciante, el empresario? ¿Cómo se ve en 10 años una vez que haya entrado más tecnología en su negocio, en su giro? Porque aunque no quieras hacerlo, te va a llevar porque el competidor ya lo empezó a hacer. Porque las nuevas generaciones, no hablo de las viejas, ¿verdad? De los baby boomers, porque las nuevas generaciones hacen match de inmediato con lo tecnológico. Entonces, si tú quieres ver tu negocio en 20 años, tienes que dedicarte a empatar y a perfilarte con las nuevas generaciones, millennials, centennials y pandemials. ¿Qué estás haciendo para que no se vayan con la competencia? Ese es uno. Dos, sí, integrar la inteligencia artificial en muchas cosas que hemos hablado y todas las que nos faltan, ¿no? Por ejemplo, de salud, de bienestar, de interacción, de comunicación, etcétera. O sea, hay muchas aplicaciones que puede haber en la industria, comercio, pero no perdamos de vista que aún hay un número importante de personas que quieren ser atendidas por personas. Entonces, tenemos que seguir también capacitándonos en la atención al cliente, en crear una verdadera experiencia de compra, en dar ese seguimiento de postventa, en la parte emocional, otra vez, quedamos en la parte emocional que pues ahí los robots no le van a dar. Eso que acabas de decir es totalmente cierto. Hoy hemos tenido un problema con la electricidad en la empresa y te atiende un robot y te pone de los nervios. Totalmente cierto. O sea, tú no puedes tu parte de atención al cliente de venta delegarla en una máquina, porque entonces tu marca a largo plazo va a perder no solo credibilidad, es que va a perderlo todo prácticamente. Lo que estás diciendo es clave. Sí, finalmente, yo creo que parte de esta revolución que comentas, de todos estos cambios, porque es una vorágine, la tecnología va avanzando de una manera convulsa, es decir, nos está superando, va muy rápido, recién aprendes algo cuando ya cambió, las mismas redes sociales están evolucionando, pues esto va rapidísimo como para sentarte a meditar qué vas a hacer. No, tienes que empezar ya a activarte, ¿sabes? Eh, pero el tema de hacer lo que el humano hace mejor, creo que es en lo que podemos especializarnos. Cuando hablamos de la inteligencia artificial o de la robótica, ¿verdad? De la mecatrónica, pues también ha sido aprovechado, me parece muy bien. O sea, es falso que los robots nos han sustituido. Se han aprovechado genial, de manera genial, por ejemplo, cuando hay que manejar materiales radiactivos, por ejemplo, o en pinturas que son muy tóxicas. Claro, ahí mejor que no esté el humano, metamos un robot, ¿verdad? El robot no va a pedirte incapacidades, no se va a enfermar, no le va a dar cáncer, ¿no?
mete al robot ahí en el océano, ponlo ahí a que maneje iridio y radio. Total, Entonces, total. tenemos que permitir que la inteligencia artificial vaya colocándose en el lugar exacto en el que nos facilite la vida. Totalmente de acuerdo. Para ir cerrando este pequeño podcast, interesante podcast, quería hacerte dos preguntas. La primera, ¿cuál ha sido el proyecto en donde has utilizado la IA y para qué? ¿Y qué consejos le darías a alguien que abre su empresa desde cero y que tiene a disposición la IA? ¿Para qué la puedo utilizar? Bien, en lo primero, fíjate que ha sido interesante experimentar, sobre todo en investigación cualitativa y cuantitativa de mercados. ¿Por qué? Primero, porque desde que vas a diseñar tu instrumento de investigación, entiendas el cuestionario, ahí te ayuda, digamos, tómalo como lluvia de ideas, ¿no? Pero te puede generar 20 preguntas que quizá tú no las hubieras formulado, que no las hubieses redactado de esa manera. Y cuando le pides que te haga, por ejemplo, la confirmación de la pregunta 3 con la pregunta 8, ya sabes, ¿no? Como cuando haces un examen ahí en recursos humanos, vas a entrar a un trabajo y te preguntan, ¿matarías a tu jefe? No, pues obvio que no. Y después de 5 preguntas, ¿estarías dispuesto a asesinar a tu jefe? No, ya te dije que no. Y ya para la tercera pregunta, dices, bueno, sí, tal vez, ya me está cayendo mal, ¿no? Entonces, cuando quieres tú confirmar, verificar esas preguntas, te ayuda mucho porque también cuesta trabajo hacerlas. Voy justamente a eso, que la inteligencia artificial te ayude en aquello que más tiempo nos está tomando, ¿no? Y respondiendo a la segunda pregunta, yo lo que les recomendaría es que empiezan a explorar acorde a sus necesidades o en donde sienten que hay más flaquezas, eh, que empiecen a explorarlo quizá como lluvia de ideas si tú quieres, pero podemos redactar, por ejemplo, tienes un copy, ¿no? Tienes un redactor ahí en ChatGPT para generar una postal, un anuncio, un post, que empiecen a probarlo, que lo vayan calibrando, porque también es cierto que lo que tú le pides, estamos hablando de ChatGPT, ¿no? Específicamente, lo que tú le pides y cómo le pides y con las especificaciones que le pides es cómo te lo desarrolla. Entonces, hay que aprender, hay que ejercitar esta parte, experimentarlo de cómo le pido, qué le pido, cómo lo acoto, cómo lo ajusto para que me dé la información que necesito, o al menos de la cual yo podría partir. ¿Me explico? Creo que eso es muy válido, que sea como una fuente de inspiración y de ideas. Entonces, el momento es ya, es hoy, ábranlo, exploren. Hay varias aplicaciones, estamos hablando del más famoso, quizá del más popular de OpenAI, pero hay que empezar a explorarlo porque tu competencia ya empezó, eso es claro. Es así, es tal cual. Hay que empezar, hay que explorar y hay que meter acción. Iván, muchísimas gracias por acompañarme en este podcast, por dar tu experiencia y por sobre todo, una vez más, demostrar que no solo eres un buen profesional, sino una excelente persona. Y eso es más importante. Gracias. Muy amable, Javier. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, hasta luego.